Hola, hola mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, mis harlequineras y harlequineros, ¿cómo están? Bueno, hoy les vamos a presentar el último episodio más bien de La Casa del Dragón. Hoy se termina esta primera temporada que nos tiene pero enamoradísimos a todos. Esta es nuestra novela del domingo, nuestra telenovela, la que seguimos todos pues, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos 6, 7, 8 y 9 que no había hecho ya aquí arriba. Les voy a dejar a ustedes los resúmenes de los episodios 1 a 5, vamos a hacerlos ahorita en este momento, vamos a hacer los resúmenes del 6, 7, 8 y 9, después vamos a ver el episodio y hacemos también un pequeño resumen y una reseña de lo que pudimos ver de este capítulo y por qué no de toda la temporada de La Casa del Dragón. Entonces, en el episodio 6, vamos rápidamente a contarles, transcurre 10 años después y Rhaenyra dio a luz a 3 niños llamados Jaehaerys, Lucerys y el recién nacido Joffrey. Bueno, este nombre Joffrey no nos trae muy buenos recuerdos, ya sabemos por qué en Game of Thrones. Entonces, todos carecen del cabello plateado. Ese cabello plateado que tienen los Targaryen y los Velaryon. Pero Viserys rechaza la acusación de Alicent de que Laenor no es su padre. Alicent le dice a Aegon que debe prepararse para pelear algún día con Rhaenyra por el trono. Daemon y su esposa Lina Velaryon visitan Pentos con sus hijas Baela y Rhaena. El príncipe les ofrece un señorío a cambio de una alianza contra una triarquía resurgente. Incapaz de dar a luz después de un parto agonizante, Lena le ordena a su dragón bajar, que la incinere. Sir Criston, sí señores, ahora leal a Alicent, incita a Sir Harwin a atacarlo insinuando que Harwin engendró a Caserys, perpetuando los rumores de la infidelidad de Rhaenyra con Harwin. Para calmar las tensiones familiares, Rhaenyra le propone a Caserys que se case con Helaena, la hija de Alicent, cosa que Alicent rechaza. Sir Lionel Strong ofrece su renuncia como mano del rey. Viserys lo rechaza, pero permite que Lionel escolte al deshonrado Harwin a Harrenhal. Harwin se despide emocionalmente de Rhaenyra y sus hijos, después de que Alicent le confía a Larys Strong que desea que su padre, Sir Otto, siga siendo la mano del rey. Larys recluta a 3 criminales condenados para iniciar un incendio en Harrenhal, matando a Lionel y a Harwin. Rhaenyra traslada su hogar a Dragonstone, incluyendo al amante de Laenor, Sir Qarr Corey. Eso sucede en el capítulo número 6, vamos rápido al capítulo número 7. El rey Viserys y su corte asisten al funeral de Lady Olenna en Dreamsmark. Rhaenyra y Daemon se reúnen y tienen un momento íntimo. El príncipe Aemon reclama a Bahar, o sea, el dragón de la que fue esposa de Daemon, como su dragón, lo que lleva a un altercado con sus primos y sobrinos en el que Lucerys corta el ojo de Aemon. La reina Alicent exige que le saquen un ojo a Lucerys como retribución. Cuando Viserys se niega, una angustiada Alicent intenta atacar a Lucerys. Ella lucha con Rhaenyra y apuñala el brazo de la princesa. Después de afirmar que los hijos de Rhaenyra son bastardos, hágame el favor esta señora tan igualada, Viserys decreta que cualquier persona que cuestione la legitimidad de sus nietos se le cortará la lengua. Reinstalando como mano del rey, Otto Hightower le dice a su hija Alicent en privado que su casa pronto prevalecerá, ya que Aemon se adueñó del dragón más grande de Poniente. Rhaenyra y Daemon se unen para enfrentar a Alicent y a sus aliados. Aparentemente, Laenor es asesinado por su amante Sir Qarr Corey, y la princesa Rhaenyra y Lord Corlys creen que el cuerpo carbonizado encontrado es el de su hijo. Mientras tanto, Rhaenyra y Daemon se casan mediante la antigua tradición valiria para continuar con el linaje puro de Targaryen, y sus respectivos hijos asisten a la ceremonia privada. Laenor, quien presuntamente fue asesinado, huye en secreto de Dreamsmark con la cabeza rapada, acompañado por Sir Qarr. Eso sucede, mis chicos, en el capítulo número 7. El capítulo número 8 transcurre 6 años después. La sucesión de la casa Velaryon se ve amenazada cuando Lord Corlys Velaryon resulta gravemente herido, luchando en los peldaños de piedra. Su hermano, Sir Baemon, solicita en desembarco del rey que se lo nombre heredero de Corlys, proclamando que el hijo de Rhaenyra, Lucerys, es ilegítimo.
Rhaenyra y Daemon regresan a la capital para defender a Lucerys contra el reclamo de Vaemond. Encuentran al rey Viserys postrado en cama, desfigurado y con la mente confundida. La reina Alicent y la mano del rey, el rey Ser Otto Hightower, recordemos que él es el papá de Alicent, se encargan de todos los deberes reales. Cuando el príncipe Aegon viola a una doncella, Alicent lo encubre. Tras la llegada de Ser Vaemond a la Fortaleza Roja, Rhaenyra propone un arreglo para obtener el apoyo de la princesa Rhaenys, es decir, la que fue, digamos como que la que fue suegra de Rhaenyra en su momento. También implora a su padre Viserys que defienda su sucesión, citando el sueño de Aegon el Conquistador sobre el príncipe que fue prometido. Sir Vaemond presenta su petición en la corte. Viserys, apenas ambulante, entra en la sala del trono y declara a Lucerys heredero de Driftmark. Enfurecido, Vaemond llama bastardos a los hijos de Rhaenyra. Daemon lo decapita y durante una cena la familia parece arreglar sus diferencias. Después de que Viserys se va, Aemon incita una pelea con un insulto contra los 3 hijos de Rhaenyra. Más tarde Viserys, cerca de la muerte, murmura parte del sueño de Aegon, el Conquistador, confundiendo a Alicent con Rhaenyra. Alicent cree que se refiere a su hijo Aegon. Y ya en el capítulo 9, después de la muerte del rey Viserys, el consejo privado planea instalar al príncipe Aegon en el trono de hierro. Sir Criston Cole mata a Lord Besbury, quien se opuso a que la princesa Rhaenyra fuera suplantada como reina, mientras que el Lord Comandante de la Guardia Real, Harold Westerling, renuncia en protesta. Sir Otto retrasa el anuncio de la muerte del rey para fortalecer su posición y exigir que los nobles juren lealtad. La reina Alicent se entera de que Otto siempre tuvo la intención de instalar a Aegon como rey y no logra obtener el apoyo de la princesa Rhaenys, que está cautiva en el castillo. Cuando Aegon desaparece de la Fortaleza Roja, Otto hace que los guardias reales Sir Eric Carlin y Sir Arryk Carlin registren la ciudad, es decir, estos dos son hermanos. Mientras que Alicent envía a Criston y al príncipe Aemon, Mysaria el gusano blanco le informa a Otto que Aegon se esconde en el septo de la ciudad, pero Criston y Aemon lo detienen después de una breve pelea. Lord Larys Strong advierte a Alicent que está siendo espiada, incluso por Talia, por lo que hace quemar la casa de Mysaria. Aegon insiste en que no es apto para gobernar, y eso lo sabemos todos, pero Alicent lo convence de lo contrario, citando las últimas palabras de su padre. Mientras tanto, Eric saca de contrabando a Rhaenys del castillo, mientras Otto tiene a cientos de personas comunes reunidas en el salón principal de Dragon Pit para anunciar públicamente la muerte de Viserys y coronar a Aegon como rey. En medio de la conmoción, Rhaenys alcanza a su dragón Meleys. Luego abre una brecha y demuele el salón. Se enfrenta desafiante a los usurpadores reales antes de huir a lomos de su dragón. Bueno, mis chicos, este último capítulo, el 9, a mí me gustó muchísimo porque en ningún momento vimos a Rhaenyra, pero la última escena con el dragón como gritándoles a todos, yo dije en ese momento, la princesa Rhaenys va a decir Dracarys y este señor dragón va a matarlos a todos, pero no, mis señores. Ella se va muy campante y muy sonante en su dragón y ahí termina el capítulo. Así que vamos, chicos, a ver nuestro querido episodio, el episodio número 10, el último de la Casa del Dragón. No, este chino, no, no. Aemon lo quiere matar al primo. ¡Qué desgraciado! Pobrecito el niño, no, yo sí dije, ¿cómo van a mandar a ese niño por allá? Váyase de ahí, chino marica, váyase de ahí. No, ese chino, no, marica. Yo creo que algo va a pasar con el dragón. ¡Súbase al dragón, juepucha! Sí, el dragón está presintiendo algo. Yo creo que el dragón. Yo creo que el dragón de Aemon lo va a matar. No, y esa tormenta tan hijuepucha.
¡No! ¡Juepucha! ¡Es mucho más grande! Se le pasó por encima, María. Esos son una plaga. Los hijos de Alicent son una plaga, son una plaga. Sigan dando. Ay, no, bajarle vas. ¡Ay! Lo mató. Mató al dragón. ¡No! No puede ser. Mató al hijo de Rhaenyra. No, Rhaenyra. Rhaenyra se va a morir, parce. Claro, ese dragón, Bajar era 3 veces, 4 veces más grande que el dragón del hijo de... No, juepucha. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. También me puedes dar tu apoyo dándole a ese botoncito de súper gracias. Así me ayudarías para seguir creando contenido para el canal. Chicos, este capítulo estuvo... en un principio como calmado, como que estaba como esa telenovela tranquila, como que pero después va cogiendo más formita, le va cogiendo a uno como ganitas de seguirlo viendo. Igual es una super serie que nos ha gustado mucho a todos. Entonces pues nada, el capítulo pues inicia pues yendo a Dragonstone, que es donde viven, pues como que la casa de Rhaenyra y de Daemon con su familia, donde llegan a avisarle, la princesa Rhaenys llega a avisarle que el rey Viserys pues ya está muerto y que Aegon, el hijo mayor de Alicent, pues se tomó el trono de hierro. Esto le produce a Rhaenyra un aborto, por decirlo de alguna manera. Todos creen que pues, se le adelantó el parto, pero no. Ella con esos dolores empieza a hacerse un parto sola, sin que la ayuden, no quieren que la ayuden. Ella quiere parir solita y pues su bebé nace, pero pues ya no está vivo el bebé. Es una escena bastante dura para Daemon, para Rhaenyra. Vemos pues como incineran al bebé también, pues todos sabemos que esa es como la tradición que tienen los Targaryen, pues por los dragones y todo esto. En ese momento, digamos que hacen como una comparativa de escenas, de imágenes, en donde muestran el parto, por decirlo así, de Rhaenyra, y cómo Daemon les está diciendo a unos caballeros de la Guardia Real que si ellos van a seguir siendo fieles a Rhaenyra o que si se van a ir para la otra casa. Si siguen fieles a Rhaenyra, todo bien, pero si no, pues obviamente ya saben lo que les va a pasar. En ese momento sale el dragón como a amenazarlos, como bueno, ustedes están aquí o allá. ¿Sí? Si ustedes están allá, entonces van a morir, pero tengan en cuenta que la muerte va a ser bastante dolorosa. Y ahí pues hacemos como un recorderis del primer episodio, cuando la mamá de Rhaenyra va a tener al príncipe, al supuesto príncipe heredero, y también nos hacen como esa comparativa de escenas cuando Daemon está luchando en estas luchas de caballos que hacían en la época de caballeros, y al mismo tiempo pues van haciendo el empalme con las escenas de la mamá de Rhaenyra pues teniendo al bebé. Aquí pasa lo mismo, Rhaenyra está teniendo su bebé y Daemon les está diciendo a los caballeros, ¿ustedes con quién se quedan? ¿Con mi mujer o se van por allá a hacerle a arrodillarse ante los traicioneros? Entonces, cuando ya pues están en este proceso de incinerar a su hijo, todos dicen que le deben la lealtad, todos los que están en Dragonstone dicen que le deben la lealtad a Rhaenyra porque eso fue lo que ellos juraron ante el rey Viserys. Entonces pues me gustó mucho la escena porque absolutamente todos los que están ahí se arrodillan ante la reina, ante la reina real, que es Rhaenyra, y hasta sus propios hijos, que ya pues obviamente ya entendemos cómo son estos protocolos, que si es la reina pues los hijos no le pueden decir ya mamá, sino mi reina o su majestad, bueno, todo esto.
todos estos protocolos que usan. Y todos se arrodillan ante Rhaenyra. Empiezan a buscar maneras de estrategias y alianzas para poder atacar a King's Landing, pero Rhaenyra no quiere hacer esto. Ella quiere hacer las cosas tranquila, calmada. Ella como que no quiere, como que quiere la cosa, como que quiere seguir el legado del papá. Sí, el papá, recordemos que Viserys siempre fue un hombre más bien como muy pacífico. Él no quería como la guerra, él quería como llevar todo tranquilo, pero pues esa ideología pues no iba a durar mucho tiempo tampoco. Entonces Rhaenyra pues quiere hacer lo mismo, pero Daemon obviamente no tiene ese pensamiento. Él quiere atacar con toda porque siente que le arrebataron todo a Rhaenyra, el reinado, lo que le había dejado su padre desde muchísimo antes que él se enfermara, desde muchísimo antes que él le diera esa enfermedad horrible que se lo carcomió y que lo dejó sin ojos, sin la mitad del rostro, bueno, en fin. Entonces, Daemon dice, no, pero ¿cómo así? Aquí las cosas como son, aquí no vamos a ser pacíficos ni tranquilos, aquí vamos a atacar con todo, pero Rhaenyra, siendo la reina, dice que no. Ella, pues, digamos que para mí, ella cometió ese error, comete el error de mandar a sus hijos, ¿sí?, para enviarles un mensaje a los que en algún momento le juraron lealtad a su padre, al rey Viserys, cuando se arrodillaron y dijeron que cuando el rey Viserys no estuviera, pues la lealtad iba directamente hacia Rhaenyra, ¿sí? Entonces, digamos, alianzas, bueno, digamos como lealtades que se juraron antes, ya no están porque el nuevo rey, evidentemente, es este pendejete que es de Aegon, el hijo mayor de Alicent. Entonces, pues cada uno pues cogió para el lado de los Hightower, de Alicent y del nuevo rey. Entonces Rhaenyra pues lo que quiere es hacer una cosa más tranquila y más pacífica y le manda mensajes, creo que es a los Baratheon y a los Stark, creo que es, bueno, a una de esas, a dos de las casas, y manda a sus dos hijos mayores, ¿sí? Manda al hijo a Jaehaerys, es que bueno, son unos nombres rarísimos, pero bueno, el caso es que ella manda a sus dos hijos mayores en sus dragones para enviar el mensaje, ¿sí? Antes a esto, Daemon le dice, está haciendo como la alianza y como que está mirando ahí cómo organizan todo, y Daemon como que comenta y dice, bueno, ¿cuántos dragones tenemos nosotros y cuántos dragones tienen en King's Landing? ¿Sí? Cosa que él no sabía que ellos tenían dragones. Dicen, tienen 3 dragones, y él dice, bueno, nosotros tenemos como 13 dragones, entonces podemos atacar. Pues obviamente Rhaenyra no está de acuerdo con eso y decide mandar a los hijos. Manda al mayor al norte, creo, y al menor lo manda al sur, ¿sí? A hablar con uno de los que habían jurado lealtad al rey Viserys. Cuando llega el príncipe, se da cuenta que allá está el primo Aegon. ¿Se acuerdan del primo Aegon al que él en algún momento le sacó el ojo? Porque estaban peleando, porque las hijas de Daemon, ¿sí? La mamá de las hijas de Daemon era la dueña de pues este dragón gigantesco, enorme, que fue el que desafortunadamente incineró a la ex esposa de Daemon cuando ella estaba pues a punto de parir y pues no pudo parir, entonces ella misma se hizo el autodracaris. Entonces ellos tienen una pelea, eso creo que sucede en el capítulo 7, 8, no recuerdo muy bien, y en esa pelea pues este pequeño le corta la cara a Aegon y le saca un ojo, ¿sí? A raíz de esto él tiene tiene como su vainita ahí con el primo, y cuando lo ve le dice, venga que usted y yo tenemos un asunto pendiente, venga para acá. Entonces antes de dejarlo ir, pues el niño le dice a este aliado, que en algún momento juró lealtad al rey Viserys, le dice que él no va a seguir como las órdenes de la reina, que pues finalmente ya no es reina porque el rey es el hijo de Alicent, entonces que ya no lo va a hacer, que no le va a jurar lealtad a ninguna reina, que qué le pasa, que le diga a la mamá
que no, que él no acepta. Entonces el niño se va a ir, en esas el primo le dice, venga para acá que usted y yo tenemos algo pendiente, y le quiere sacar el ojo. Entonces este otro rey le dice, no, aquí usted no me va a venir aquí a derramar sangre en mi casa, si usted quiere hágalo en otro lado, pero aquí no. O sea, deje ir al niño. Entonces el niño se va, se sube al dragón, el dragón está un poco inquieto porque hay una tormenta, pero porque el dragón también siente que está el dragón gigante de Aegon, ¿cierto? Que está ahí pues pendiente, acechando. En esas hay como pues, se va el príncipe con el dragón y lo ataca Aegon en su dragón gigante. Pues el niño lo desafía mandándole fuego al dragón gigante, y el dragón gigante pues como es mucho más grande que el dragón del príncipe, pues lo parte por la mitad y lo mata. Evidentemente también pues se mata al niño, al hijo de Rhaenyra, y llega este super escena, super plano maravilloso donde muestran la espalda de Rhaenyra y de Daemon, donde él le está diciendo, no se escucha, pero ya no todo lo entendemos, eso se sobreentiende, donde él le dice, se murió su hijo, usted lo mandó, prácticamente lo mataron. Ella voltea a mirar a cámara y mira como con ese dolor y con esa rabia. Y aquí ya sabemos que se va a armar la guerra. Ella quería ir tranquila, quería ir con estrategia, quería ir paso a paso como el papá, pero ya se metieron con uno de sus hijos y ustedes saben cómo se comporta una mamá cuando se meten con sus hijos. Así que le mataron el hijo a Rhaenyra y pues se va a armar la guerra. Un capítulo que iba, como les decía en un principio, mis chicos, calmadito, 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 pero se fue poniendo fuerte, 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 y ya yo sentí una presión muy grande cuando el príncipe se va a subir al dragón y le dice, tranquilo, tienes que calmarte, o sea, vámonos. El dragón ya sentía, ya presentía lo que iba a pasar, lo que podía pasar. Y yo de un momento dije, no, Rhaenyra, ¿tú cómo vas a mandar a tus hijos a llevar mensajes? No, déjalos ahí, quieticos, ellos todavía no. ¿Cómo vas a mandar Y el pequeño fue, bueno, el que le sigue, del mayor, fue el que desafortunadamente murió. Entonces, chicos, impresionante capítulo, me gustó mucho. Una cosa que se me olvidó decirles es que el aliado de Viserys, del reinado de Viserys, que no aceptó la carta de Rhaenyra por medio de su hijo, le dice en un momento como, bueno, ¿y usted qué tiene para ofrecerme? Usted se va a casar con una de mis hijas. Entonces él le dice, no, qué pena, pero yo ya no estoy disponible en matrimonio, ya estoy comprometido. Entonces él dice, usted no tiene nada que ofrecerme, devuélvase para donde su mamá y dígale que no acepto hacer un juramento ante ella, ¿sí? Y pues yo creo que ahí se va a armar la guerra. Creo no, es que se va a armar la guerra, y viene la danza de los dragones y todo esto. Ya empezamos con la muerte del hijo de Rhaenyra. Recordemos que el niño, el príncipe, el hijo de Rhaenyra, cuando le sacó el ojo a Aegon, eran niños, eran unos chiquitos, pues todavía estaban muy pequeños, estaban peleando por el dragón que, a ver, le pertenecía por derecho propio a la hija mayor de Daemon. Entonces, ¿por qué lo iba a coger? O sea, se lo robó, o sea, en la cara le quitó el dragón, un dragonzote inmenso, más grande que el resto. Entonces, se lo robó, y pues aquí creo que tienen una desventaja porque es un dragón gigantesco. Y pueden tener solo 3 dragones, pero ese dragón hace como por 5, pienso yo. Eso es lo que les quería contar, mis chicos. ¿Ustedes qué les pareció este capítulo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Yo la verdad quedé impactada con la muerte del hijo de Rhaenyra. Creo que esto es lo que va a provocar la danza de los dragones para segunda temporada. Ya se acabó la primera temporada, esperemos a ver cuándo se estrena la segunda, y pues esperando con muchas ansias qué sucede en los próximos capítulos de la siguiente temporada. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal, dar like, comentar, compartir, y decirme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este episodio. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les impactó? Recuerden que si quieren seguir apoyando el canal, pueden darle like, pueden comentar, ver el video, y aquí arriba les voy a dejar otro videito del resumen de los capítulos 1
al 5 de la Casa del Dragón. Y si ustedes quieren ser productores ejecutivos de este canal, pueden aquí abajo darle a ese corazoncito y apoyar al canal para que yo siga haciendo este contenido para todos ustedes. Muchas gracias, mis chicos, los quiero mucho y nos vemos próximamente en otro video. Un abrazo, los quiero. Chao, chao.